¿Dónde pone 20? Sí, yo no, te presento ya, pero ya te he presentado. Preséntate tú y ya empieza tú. Bueno, soy Raúl Olmos, soy parte de esta sección sindical. Estoy afectado, acogido, estoy en desempleo actualmente, acogido al último ERE, y me traen aquí porque se supone que de estas cosas algo me acuerdo. Me voy a centrar teóricamente en todo lo que afecta a personas vinculadas y del ERE, o sea, PSE y ERE, en materia de seguridad social, desempleo y demás. Como no tengo claro si hay gente que además le haya afectado o de los que estaban retenidos y acaban de salir o no, o las dudas que pueden surgir, casi prefiero contar brevemente 4 elementos que creo que son más generalizados o pueden estar haciendo más ruido actualmente o estar más de actualidad, y luego dejar tiempo para las preguntas, las dudas o lo que haga falta. Señalaros primero que tengo un problema de bronquitis de hace ya varias semanas y espero que me llegue la voz al final del día y no os escandalicéis mucho si me pongo a toser como si no hubiera mañana, que es probable que me dé. Voy a comentar, como decía, 4 elementos que creo que son comunes y significativos en la fecha que estamos, y luego lo que quede en las dudas o en preguntas lo intentamos aclarar. Primer tema, novedades de la Ley General de Seguridad Social relativo a las prestaciones por desempleo, que afecta a las personas del ERE, que entran en vigor el próximo viernes, el 1 de noviembre. Estas son novedades que se aprobaron en un Real Decreto Ley en el mes de mayo, pero que tenía entraban en vigor de manera demorada y entran en vigor este viernes. Voy a centrarme en 3. Hay más novedades, hay algunas relativas al compromiso de actividad y otras que si salen en el debate vale, y si no, me las salto y voy a centrarme en 4, porque una de ellas no tiene plasmación concreta, pero puedo que lo tenga a futuro. Primero, que habréis visto espectaculares titulares de prensa, pequeño paréntesis, hacer el menor caso posible a determinados titulares de prensa, porque hay veces que alucino con lo que dicen, pero bueno, cierro el paréntesis. Primera novedad, pasa a ser obligatorio para mantener el cobro de prestaciones por desempleo la presentación de la declaración de IRPF, la declaración de la renta, la que se hace entre el mes de hasta el 30 de junio del año siguiente, con independencia de que no se tuviera obligación por la norma fiscal. Esto es algo que iros acostumbrando porque se implantó ya para el ingreso mínimo vital, se ha implantado ahora para las prestaciones por desempleo, sean contributivas o subsidios, y la intención de Hacienda es que sea obligatorio que la declaración de la renta la presente tope o que cobre algún tipo de, que tenga algún tipo de cobro. La intención de Hacienda es acabar en que la declaración de la renta es algo obligatorio para todas las personas, en un sistema donde además, como el borrador irá previamente, irá cada vez más depurado, pues sea un proceso teóricamente sencillo. Por lo tanto, es obligatorio presentar la declaración de IRPF. Esto no va a implicar, en unos casos sí, en otros al contrario, esto no va a implicar una mayor tributación de IRPF, salvo en algunos casos que no le saliera que no tuviera obligación de declarar, pero que una vez declarando le salga un IRPF superior al que hubiera pagado, que no va a ser el caso como norma general. Y además tiene efectos prácticos nulos para las personas afectadas por el último ERE de Telefónica. Intento explicar por qué tiene efectos prácticos nulos, salvo los que estén retenidos y salgan en el 2025. ¿Por qué? Porque lo que dice la norma, el 299 de la Ley General de Seguridad Social, que entra en vigor el día 1 de noviembre, dice que es obligatorio presentar la declaración de la renta. El 271 o 69, ya ni me acuerdo de memoria, 271 de la Ley General de Seguridad Social, dice que se suspende la prestación si el ente gestor tiene conocimiento de que no has presentado en tiempo y forma la declaración de la renta. ¿Y cuál es la realidad en las personas que hemos salido en el último ERE? 2024, declaración de la renta del 2024, que se presenta hasta 30 de junio de 2025, la teníamos que presentar exactamente igual, solo con los ingresos de los 2 primeros meses, más el finiquito, más tener doble pagador, superando los requisitos. O sea que esta había que hacerlo exactamente igual. La declaración de la renta del 2025, que es la que potencialmente podía estar afectada de no tener que realizar la declaración por los ingresos del 2025, que es la que hay que presentar hasta el 30 de junio del 2026, esa es la que podría estar afectada por esa nueva norma,
y las conclusiones de no presentarlas que te suspenden la prestación a partir del 30 de junio del 2026, que ya no tienes prestación, porque la prestación la has acabado el 28 de febrero del 2026. Conclusión, el efecto práctico es nulo, salvo para personas retenidas que puedan tenerlo más tarde, pero, insisto, el resultado fiscal no va a tener diferencias sustanciales, puede tener alguna en función de incrementos y decrecimientos patrimoniales, que es lo que pudiera afectar o no, porque al final la cuenta del IRPF, si es exclusivamente de las prestaciones por desempleo, teniendo en cuenta el mínimo personal y familiar, teniendo en cuenta el mínimo de descuento, etcétera, la declaración de IRPF va a salir algo muy parecido a lo que es la retención a cuenta. Insisto, ingresos de 2024 con efectos 2025 había que presentarla exactamente igual. El efecto puede tener sobre la del 2025 o en retenidos sobre la del 2026, dependiendo de los casos. Y son lentejas porque pasó ya el año pasado con la implementación del IMV, pasaron con las prestaciones contributivas y os anticipo que va a ir pasando progresivamente con cualquier norma para toda aquella persona que tenga ingresos. Segunda cuestión, salidas al extranjero. La norma hasta el 31 de octubre del 2024 dice que hay tres tipos de... Cuando se sale al extranjero hay tres tipos de posibles efectos. Bueno, cuatro. Que yo salga durante más de un año, entonces se extingue la prestación. Hay una si yo me voy a otro país de la Unión Europea y pido que me la traspasen, pero no me lío con eso. Que yo salga hasta 90 días suspendiendo la prestación, o que yo salga hasta 15 días, que solo tengo que comunicarlo, la norma ni siquiera dice que haya que comunicarlo, pero el SEPE exige que haya que comunicarlo, pero ni hay suspensión de prestación, aunque el SEPE lo que aplica es una suspensión y graduación con la misma fecha de efectos, pero teóricamente no hay suspensión de prestación. Bien, esos 15 días naturales durante un año pasan a ser 30 días a partir del 1 de noviembre del 2024. La lógica, pero no sabemos si la lógica es la que entiende el SEPE, y hasta la semana que viene no tenemos el Consejo del Sistema Nacional de Empleo, donde va un punto del orden del día que nos van a explicar los criterios de aplicación, entonces no os lo puedo decir. La lógica lleva a pensar que a partir del 1 de noviembre todo el mundo tiene 15 días más de los que hubiera disfrutado al menos, del 1 de noviembre al 31 de diciembre. Insisto, no tenemos todavía criterios de interpretación del SEPE. Eso dice la norma y eso cualquiera que lea la norma entiende que si son 30 días a partir del 1 de noviembre hay 15 más. Insisto, no tenemos todavía criterio de aplicación del SEPE. Por lo tanto, con esa cautela, en cualquiera de los casos, a partir de 2025 van a ser 30 días, pueden ser en varias salidas, pero el conjunto no puede superar 30 días. El SEPE viene aplicando, que eso no lo dice ninguna norma, entender que el día de salida y el de llegada estás todavía en España y por lo tanto no computan, pero insisto, eso es un criterio que viene aplicando, no está en ninguna norma, y aunque tampoco está en la norma, el SEPE exige que haya una comunicación cuando vas a salir con carácter previo. No precisa autorización, eso lo precisa la de los 90 días, pero eso con relación a las salidas al extranjero. Tercer cambio significativo en el régimen sancionador, en dos aspectos. El primero, con efectos de 1 de noviembre, desaparece como falta leve no sellar la demanda de empleo. Hasta ahora era falta leve, la falta leve tenía una sanción de 1 mes la primera falta, 3 meses la segunda, 6 la tercera y extinción de la prestación la cuarta. Desaparece como falta leve no sellar en la fecha indicada la demanda de empleo. Pero se introduce como causa de suspensión no haber sellado en la fecha correspondiente y además como falta grave se mantiene no comunicar al SEPE cualquier variación en la situación que conllevaría suspensión o extinción de la prestación. Hicimos la consulta formalmente al SEPE si el que hubiera desaparecido como falta leve quiere decir que ya no es sancionable y solo se suspende la prestación hasta que selles, o si además se entiende que es una sanción grave porque no has incumplido lo otro. Y no tenemos respuesta. Esperamos tenerla en el Consejo del Sistema Nacional de Empleo. No deben haber tenido tiempo porque la consulta la hicimos solo en el mes de junio. Por lo tanto, seguir sellando en la fecha correspondiente que toca, porque no sellar como mínimo implica que se suspende la prestación hasta que selles y en nuestra opinión corre serio riesgo de que además pueda ser considerada falta grave. Las faltas graves tienen una sanción de 3 meses la primera, 6 la segunda en el importe de la prestación y la extinción la tercera y demás.
Dentro del régimen sancionador también se modifica, y esto sí que no es interpretable, está claro y está aclarado con el SEPE, la sanción por salir al extranjero sin comunicar. Hasta ahora, no porque lo dijera la Ley de Infracciones y Sanciones, sino porque lo decía la jurisprudencia, salir al extranjero sin comunicarlo implicaba la extinción de la prestación. Con unas cuantas sentencias, la última de hace un mes y medio, pues son, en mi opinión, auténticas barbaridades. Porque además tiene un problema el cruce, cuando hace el cruce el SEPE con extranjería, si lo hace dentro de 3 años y te encuentras con una extinción y una petición de que devuelvan lo cobrado. Imaginaros en un caso de alguien que lleva 3 años cobrando el subsidio, etc. Bueno, pues cambia el régimen sancionador, afortunadamente, y la falta en concreto de no comunicar la salida al extranjero, junto con otras, pero digo esta porque es la que más puede afectar, pasa a ser sancionable con 3 meses la primera falta, 6 meses la segunda y extinción a partir de la tercera. La segunda o la tercera siempre y cuando se vuelva a cometer sin que hayan pasado 365 días del anterior. Que es una putada, pero que no es la extinción de la prestación. Desde luego. Eso que lo sepáis en cuanto al régimen sancionador. Y una cuarta novedad, pero que está pendiente de desarrollo, pero posiblemente nos toque y la sufriremos. El Gobierno de España tiene comprometido con la Unión Europea el que toda persona parada mayor de 52 años, tiene que ver con parte de lo de los fondos europeos. Sabéis que el subsidio mayor de 52 estaba vinculado a uno de los desembolsos y parte de esos compromisos que tiene, que se plasmó en una disposición adicional de la modificación de los subsidios, tiene que ver con que el Gobierno de España se ha comprometido que desarrollaría un plan estratégico de atacar el desempleo en las personas paradas de larga duración o de más de 52 años, de tal forma que se comprometía que en el plazo de un año desde que estén en desempleo recibiría una oferta de formación adecuada para poder salir del desempleo o una oferta de empleo considerada adecuada. Eso está condicionado a que en el marco del diálogo social se discuta la estrategia de activación del empleo, que ni se ha empezado a discutir, con lo que esto puede tardar, pero llegará. ¿Qué quiere decir esto? Pues que por más marca que ponga el SEPE de que son prejubilados y no molestar mucho, etcétera, nos va a caer un curso de formación sí o sí, posiblemente. Sí o sí, porque el Gobierno de España va a tener que acreditar que todo el mundo ha pasado por un curso de formación. Lo de las ofertas adecuadas de empleo, insisto, con todos los elementos disuasorios para explicarles que no queremos la oferta de empleo, se puede solventar. Lo del curso, mucho me temo que no va a haber quien nos libre de pasar por un curso. Lo tengamos claro, esperemos que sea lo menos molesto posible, que sea online y todas estas cosas, pero algún curso nos toca, porque insisto, el Gobierno de España tiene comprometida actuación formativa con todas las personas paradas de larga duración o mayores de 52 años mientras cobran la prestación. Eso en cuanto a novedades en lo que afecta a la prestación por desempleo. Segundo, convenio especial con la Seguridad Social, cláusula adicional y fecha de efecto de la cláusula adicional. A ver, cuando se realizó el expediente de regulación de empleo, nos apuntamos al expediente de regulación de empleo, tanto en mi opinión, o en nuestra opinión, la orden TAS que regula el convenio especial, como la Ley General de Seguridad Social, el espíritu y la letra, como las preguntas frecuentes de la telefónica, como la petición de cláusula adicional que firmamos, figuraba que la fecha de efecto de la cláusula adicional era, en mi caso, el 1 de marzo del 2024, en cada caso, el día siguiente a la finalización de la prestación contributiva de desempleo. Y esos efectos tenían dos implicaciones. Uno, que era de aplicación en ese mismo año, que es el reenganche a la base máxima, y otro que tiene que ver con la revalorización cada uno de los años. Y esto además es así, y es así en el propio formulario de la Seguridad Social de la cláusula adicional, que tiene un apartado donde señalan la fecha de efecto y tiene diferenciado un apartado 4.1 donde señalas cuál es la revalorización anual que quieres, diferenciado de un apartado 4.2 que marcas que quieres reengancharte a la base máxima por tener derecho a ello, por haber cotizado al menos por la base máxima 24 meses de los últimos 60 y demás. Y esta es la interpretación que siempre hemos hecho, esta es la interpretación con la que se pactó la cláusula adicional y estuve en el proceso
en el año 2007, creo recordar, o 2008. No fue el 8, Barrera. No, 2005. Hace muchísimo Ya me tiempo. pierdo. 2001 se pactó el convenio especial ERE, 2003 se puso en marcha, 2004-2005 la cláusula adicional. Bien, esta no es la interpretación de Seguridad Social. Seguridad Social interpreta que la cláusula adicional no tiene efectos más que a partir del 1 de enero del año siguiente. Y nos ha llegado a todos la resolución de la cláusula adicional diciendo que entra en vigor el 1 de enero del 2027. La interpretación que hace Seguridad Social, a ver, la orden TAS que regula el convenio especial tiene una redacción manifiestamente mejorable, siendo generosa. Ha tenido 40 chapuzas de cambios para cambiar, que si el aval, que si no sé qué, y tiene una redacción que podría ser más clara. En mi opinión, el formulario de Seguridad Social es mucho más claro, pero bueno, y no es precisamente la interpretación que hace la tesorería. Pero la tesorería hace esa interpretación y no le falta algún apoyo. Luego, si queréis, os cuento más detalles, porque hemos tenido varias conversaciones con la tesorería y seguimos en ello. No le falta algún elemento de apoyo. Nosotros seguimos pensando, primero, que no es la única interpretación que cabe de la orden TAS, y segundo, que es la interpretación más contraria a los intereses de la Seguridad Social y, sobre todo, que hace más surrealista un convenio especial que nace para proteger especialmente a las personas mayores de 55 años que sufren un despido en un procedimiento de despido colectivo y que tiene poco sentido que estén en peor situación que quien tenga menos de 55 años que puede suscribir desde el minuto 1 el convenio especial por la base masiva. Y por lo tanto, como seguimos teniendo esa opinión, pues lo hemos manifestado desde el minuto 1 que tuvimos conocimiento de las resoluciones a la Seguridad Social. Yo me alegro que haya gente que lo sabía desde el principio que eso iba a ser así, porque no les oí protestar cuando firmábamos todos una cláusula adicional que ponía a fecha de efecto 1 de marzo del 2026. Quiero recordar, si miráis el papel que firmamos como cláusula adicional, dice eso, igual que dicen eso las preguntas frecuentes, al menos hasta la versión que yo tengo, de Telefónica sobre el ERE. Pero, efectivamente, Seguridad Social hace otra interpretación hasta ahora. La última conversación con Seguridad Social, que es de esta semana, miento, hoy el lunes, que es de la semana pasada, del jueves de la semana pasada, pues la respuesta final de Seguridad Social es, mira, venimos interpretando esto, vamos a seguir interpretando esto, salvo que o bien un tribunal o bien a quien le corresponda cambiar la interpretación nos diga otra cosa. En el ámbito de Seguridad Social, esta respuesta de Tesorería, que es la responsable de convenios especiales, y en el ámbito de Seguridad Social hay una dirección general, que es la de GOS, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, que entre sus funciones tiene la interpretación de la normativa de seguridad social. Y Tesorería lo que ha dicho es que entiende que caben otras interpretaciones, que parece razonable, que choca un poco su interpretación, pero que es la que viene haciendo y que no la va a cambiar hasta que alguien no se lo diga. Con lo que a nivel confederal estamos activando, no la vía judicial, y luego explico por qué, estamos activando la vía o bien de DEGOS o bien de modificación de la orden ministerial para que vuelva al sentido común al tema. Y queda hasta marzo del 2026 tiempo. ¿Por qué no la vía judicial? Porque la vía judicial en este caso tiene varios problemas. Primer problema, no cabe una vía colectiva. En materia de cotización y recaudación de la Seguridad Social, no va por la jurisdicción social, sino que va por la jurisdicción contenciosa administrativa. En la jurisdicción contenciosa administrativa no hay una vía colectiva. No hay otra vía más que individualmente cada persona lo recurra. Segundo, la jurisdicción contenciosa administrativa no es gratuita. A diferencia de lo social, la jurisdicción contenciosa administrativa requiere procurador y tiene por defecto condena en costas a quien pierda. Y la condena en costas en este pleito, que sería de cuantía indeterminada, la condena en costas son 3.000 pavos. Insisto, solo cabe la individual con condena en costas. Por lo tanto, no vamos a meter a nadie en ese fregado. Cuando los efectos prácticos, y aquí viene la cuarta valoración, en algo más del 90% de la gente son cero. ¿Por qué? Suponiendo que la base de cotización del 2026 sea de 5.100 euros, que previsiblemente sea algo inferior, esto es suponiendo un IPC más el 1,2, esto es que la del año que viene, actualmente son 4.720, suponiendo que la del 2025 tuviera un incremento del 4% y la del 2026 un incremento del 3%,
la base de cotización no llegaría a 5.100 euros. Suponiendo que fueran 5.100 euros, el peso de 10 meses de haber cotizado por 500 y poco euros menos serían unos 5.500, un poco menos, sobre los 25 años de base de cotización que se consideran para la pensión. 5.000 menos del sumatorio de los 25 años de base de cotización entre 350 tiene un efecto práctico de en torno a 14 euros sobre la base reguladora. Que no sobre la pensión. La pensión, os recuerdo que se calcula el coeficiente reductor por anticipación de la edad. En todos los casos que tendrían derecho al reenganche a base máxima es porque han cotizado por la base máxima. En todos los casos que han cotizado por la base máxima, cuando llegas a los 63 años, la base reguladora te da muy superior a la pensión máxima. Aplicando el coeficiente reductor por edad a la base reguladora que te da a los 63 años, te sigue dando superior a aplicar el 0,5 por trimestre de anticipación que se aplicaría a los 63. Y si le quitas 14 euros a la base reguladora de cuando cumple los 63, sigue aplicándose el 0,5%. ¿Qué quiero decir con esto? A la inmensa mayoría de los afectados por el ERE, esto les afecta en cero en su pensión. ¿A quién sí le afecta? A la Telefónica, que se ahorra en torno a 2,5 millones de euros de cláusula adicional durante esos meses. ¿A quién sí le afecta esto en qué situaciones sí que afecta de los que estamos afectados por el ERE? Afectan algunas circunstancias de gente que su edad ordinaria son 67 años. El cese de las cotizaciones del convenio especial es a los 63 y entonces tiene que anticipar más de 2 años. No en todos los casos afecta, pero en algunos casos le puede afectar en esa situación. O afecta si yo, aunque tenga el convenio especial a los 63, me quiero ir a los 62 y medio. O a los 62 y 3 meses. Que podría afectarme no en todos los casos. Insisto, la afectación a cada uno será una cuantía. El máximo de afectación son 14 euros. Digo, por también dimensionar de qué estamos hablando en cuanto a la afectación o no de esto. Pero en nuestra opinión no es una cuestión solo de que afecte a pocos y de que solo afecte en determinadas circunstancias, sino que es que entendemos que no es la interpretación que seguimos haciendo de la orden TAS. Luego, si queréis, en el debate es un poco jaleo, pero os explico de dónde sale la interpretación de tesorería y de dónde la nuestra. Y sobre todo, nos parece contradictorio con una norma que pretende proteger especialmente a las personas que salen en un despido colectivo mayores de 55 frente al resto. Y sin embargo les sitúa en peor situación. Eso sobre convenio especial y demás. Disposición transitoria 34. A ver, intento refrescar, esto afecta también a las personas del PSI. Intento refrescar porque esto reconozco que tiene cierta dosis de sudoku. Dos tipos de jubilación anticipada, la voluntaria y la involuntaria. La involuntaria, los del ERE, última obligación de cotizar, cesa por un despido de carácter colectivo, objetivo, otra serie de causas que hay. Jubilación anticipada voluntaria, pues porque yo lo valgo, porque yo lo quiero y tengo los años cotizados para pedirlo. Máximo 4 años de anticipación sobre la edad ordinaria, la involuntaria, máximo 2 años, la voluntaria. Diferente tabla de coeficientes reductores, la involuntaria y la voluntaria, y en el caso de la voluntaria, además, hasta el año 2021 siempre el cálculo del coeficiente reductor era sobre la base reguladora que resultaba superior a la pensión máxima con el mínimo del 0,5 de la pensión máxima. A partir de, a futuro, el coeficiente reductor va a operar sobre la pensión máxima, no sobre la base reguladora. El coeficiente reductor involuntario va a ser superior en muchas ocasiones. Con una cláusula de salvaguarda, que es la disposición transitoria 34, que tiene en su apartado 1, dice, en los casos en los que la aplicación del nuevo criterio, la disposición transitoria 34 tiene unos coeficientes reductores transitorios del 2024 a 2030 y pico, no me acuerdo el pico, perdonadme, luego lo miro si queréis, pero tiene una tabla de coeficientes reductores transitorios que van que terminan en aplicación del mismo coeficiente reductor que se anticipa por edad, pero antes a la base reguladora, de aplicación a la pensión máxima. Esa tabla dice la disposición transitoria 34.1
que se aplicará a todas las jubilaciones a partir del 1 de enero del 2024, salvo que de ese cálculo salga una pensión peor que la que hubieran tenido por el sistema anterior en 2021. Y si recordáis de asambleas anteriores, cuando alguien preguntaba lo de esto cómo se va a aplicar, le decíamos, pues no tenemos ni puñetera idea porque no hay quien sepa cómo lo va a aplicar Seguridad Social. Bien, pues supimos ya a partir de no sé qué fecha, por un criterio interpretativo, cómo lo aplica Seguridad Social. Tal y como lo aplica Seguridad Social, entiende que es de aplicación el cálculo de la mejor, al menos durante 2024, y en las propias previsiones de Seguridad Social también lo va a ser 2025 y 2026, pero ojo, no tenemos un papel de Seguridad Social que diga que va a ser de aplicación también 2025 y 2026. ¿Qué implica la aplicación de esa disposición transitoria 34 en 2024 y lo puede implicar en 2025 y en 2026? Que para saber la pensión final se hacen dos cálculos. Primero, se calcula la base reguladora y esa base reguladora tiene que ser, aunque sean un céntimo superior a la pensión máxima del sistema. Si la base reguladora es inferior a la pensión máxima, no hay discusión. Sobre la base reguladora se aplica el coeficiente reductor que toque por edad y a correr que son 2 días. Por lo tanto, primer requisito, la base reguladora que sale de la pensión, que es la media de las cotizaciones de los últimos 25 años, etcétera, se calcula, tiene que ser un céntimo superior al menos a la pensión máxima de ese año. Si es así, se hace un segundo cálculo, que es aplicar a esa base reguladora el coeficiente reductor por edad con el mínimo del 0,5. Exactamente igual que la involuntaria, que es como se calculaba antes de la modificación del 2021. Y la menor de esas cantidades es la pensión, salvo que, aplicando a la base reguladora el coeficiente de la disposición transitoria 34 que corresponda por años cotizados y por año donde ocurra la contingencia y por meses de anticipo, sea mejor, en cuyo caso se aplica la mejor. Intento volverlo a aplicar, porque yo reconozco que esto no es sencillo. Olvidaros de que se haya modificado el sistema y de que exista la disposición transitoria 34. ¿Cómo se calcula la pensión de los que están en involuntaria y antes de lo de voluntaria? Mi base reguladora sale 4.000. La pensión máxima son 3.500. Mi coeficiente reductor, 12%. 12% sobre 4.600, salen 2.400. O sea, 3.400. Pensión máxima 3.500. Pues tengo 3.400. ¿Por qué? Porque la norma actual lo que dice es, se calcula el coeficiente reductor, se aplica el coeficiente reductor sobre la base de cotización, sobre la base reguladora, con el mínimo del 0,5 por trimestre. O parte proporcional. ¿Qué es lo que ocurre a todo el que haya cotizado siempre por bases máximas? Que en realidad hasta los 63 años lo que se le aplica es el 0,5 por trimestre, porque siempre sale menor cantidad que la aplicación del coeficiente reductor. Eso es así para la involuntaria. Bien, pues ese cálculo es el primero que hay que hacer mientras siga la aplicación la transitoria 34. Con un matiz. Y es que si aplicando, y luego os pongo un ejemplo también, si aplicando a la base reguladora directamente el coeficiente de la 34 es más favorable, se aplica el coeficiente de la 34. ¿Es surrealista? Sí, porque la 34 lo que buscaba era bajar, o sea, aplicar mayor coeficiente reductor, pero de manera transitoria. ¿Y quiere decir que tiene una pensión mayor aplicando la transitoria 34 ahora? Sí, en muchos casos. ¿En qué casos? En los que la base reguladora es superior a la pensión máxima, pero por poquito. Eso ya ha ocurrido en el 2024 y eso previsiblemente, aunque todavía no está el informe de la DEGOS y no puede estar el informe hasta que no se conozca el IPC real de noviembre, el 15 de diciembre, porque no se sabe la revalorización de pensión máxima ni nada, previsiblemente va a ser también en el 2025 y puede que en el 2026. Me preguntaban antes de que empezara la asamblea, ¿calcula el simulador de jubilación correctamente la disposición transitoria 34? Pues no tengo ni idea, porque como a mí no me deja calcularme mi simulación más que a jubilación ordinaria, creo que por efectos de la disposición transitoria 34, pues yo habitualmente estas cosas las sabía bicheando con mi caso y entonces no lo puedo decir, yo no lo sé. Pero la aplicación es esa. Repito, durante el 2024 y previsiblemente el 2025, pero todavía no hay confirmación, cálculo por el sistema antiguo, donde la pensión es la menor del resultado de aplicar a la base reguladora el coeficiente reductor por edad que corresponde a cada uno, o el 0,5 por trimestre o fracción,
la menor de las dos en la pensión, salvo que resulte más favorable la aplicación del coeficiente reductor que resulta de la aplicación de la disposición transitoria 34 a la base reguladora inicial, que ocurre solo en los casos donde la diferencia entre la pensión máxima y la base reguladora teórica es estrecha. Que suele ocurrir en los casos que no son tan poco habituales como pensamos, en los que la gente ha estado en base máxima en los últimos años, pero no así en los años más lejanos a los que tenía de cotización. Esto afecta a la gente del PSI, podría afectar a la gente del ERE si tiene otra actividad, pero a la gente del ERE que no vuelva a trabajar no le afecta para nada porque va por involuntaria, que es todo el sistema antiguo. Salvo que, y eso está en el criterio de la DEGOS, a ver, la Seguridad Social se encontró con que con esta interpretación de la 34, en algunos casos, era mejor el coeficiente reductor de la voluntaria que de la involuntaria. Entonces, en el criterio que aprobó en el mes de abril, dice que si en algún caso la jubilación involuntaria le resulta mejor la aplicación de los coeficientes de la transitoria 34, también se le aplicarán. O sea, esto teóricamente no es algo que afectara a los del ERE, pero les puede afectar residualmente si les sale un coeficiente mejor. No tengo ninguna voluntad de que hayáis entendido todo, porque a mí me cuesta incluso hacer el seguimiento y explicarlo, pero luego con las preguntas a lo mejor, con algún ejemplo concreto, lo puedo intentar explicar de otra manera. Y acabo ya simplemente con el cuarto bloque de lo que os quería comentar, que no es un bloque de novedades, pero que es un bloque de las noticias que ahora que se acerca el fin de año y el principio del siguiente vais a estar viendo permanentemente. Me pasaban el otro día una noticia, creo que de algún libelo de estos que se llama periódico, creo que era de La Razón, pero no me acuerdo de cuál, un titular que te pasa de se endurece la jubilación anticipada a partir del 2025, con la nueva modificación de... A ver, no ha habido ni una sola modificación de la normativa de seguridad social que afecte a la jubilación anticipada ni a la ordinaria. ¿Qué es lo que hay? Múltiples periodos transitorios que cada año tienen diferente cuestión de aplicación. Por ejemplo, durante el 2024, la edad ordinaria de jubilación son 66 años y 8 meses, o 66 años y 6 meses, ya ni me acuerdo. He tenido la chuleta, voy a de memoria, no me sé nada. 66 años y 6 meses, o 65 años si se tienen 38 o más cotizados. Durante el 2025, la edad ordinaria de jubilación serán 66 y 8 meses, no y 6 meses, y serán 65 si se tienen 38 años y 3 meses o más cotizados durante el 2020, etcétera. Son aplicaciones del periodo transitorio de algo que ya se conoce, que no hay novedad. Exactamente igual con los incrementos. Bueno, el otro día el titular este decía algo así, como que ojo, porque es que ya no va a poderse conseguir la pensión máxima porque sube mucho la base máxima. Es una chaladura de titular, que luego la noticia incluso decía otra chaladura, que ya no me acuerdo a la memoria. A ver, todos los periodos transitorios, si queréis luego los comentamos, todos los periodos transitorios están ya escritos y tasados. Yo no sé si pasado mañana va a haber una modificación que ponga otro, pero están todos y tasados. Que afecte concreto a la gente está el de la edad ordinaria de jubilación y el del tiempo cotizado para mantener los 65 años como edad ordinaria. Está uno, que ni lo explico porque es más jaleo, sobre si es el 100% a los 37 años o ahora a los 36 años y medio cotizados, cuando se calcula por años cotizados la prestación. Está que no afecta lo de cómo va creciendo la base máxima y la pensión máxima, que no afecta, y hay uno que se comenta mucho, que el impacto que va a tener es menor en mi opinión, pero bueno, y es que sabéis que ahora mismo el periodo de cálculo son 25 años, los últimos 25, y esto progresivamente se va a ir incrementando, pero con la posibilidad de descartar los peores años. Esto no empieza a funcionar hasta el 2026, y el 2026 pues serán 25 años y 2 meses más favorables de los 25 años y 4 meses últimos, etc. Durante todo ese periodo transitorio, que es hasta el 2033 creo, o 2035 o 2000 mucho, no me lo he tenido entero porque he copiado solo hasta que se acababa la hoja. Se va a seguir aplicando los 25 años a quien le resulte más favorable, y eso va a ser un cálculo automático de la seguridad social. O sea que únicamente a quien quiera jugar con vacíos de cotización o tenga vacíos de cotización anteriores, le va a rentar el nuevo sistema porque por lo general va a seguir rentando el de los últimos 25 años. ¿Para qué puede ser útil el nuevo sistema de cálculo? Pues por ejemplo, si yo
a los 63 se me acaba el convenio especial, pero hasta los 63 años y 3 meses no tengo los años cotizados para, pues me puede rentar irme a una base mínima sabiendo que el efecto que luego tiene lo puedo descartar en el cálculo de la cuantía de la pensión u otras cuestiones. Y una última, ya me callo con esto de verdad, recordaros, lo he comentado en asambleas anteriores, pero recordarlo porque ya está activo. Uno de los elementos más importantes para poder cuadrar una buena pensión tiene que ver con los años cotizados reconocidos a los efectos de jubilación. Y eso no hay quien lo arregle a partir de determinada edad ha pasado. Salvo un tiempo reconocido que ya lleva tiempo, que es el de los periodos de parto, y un segundo periodo que tuvo ya en su día un primer reconocimiento y que ahora tiene un segundo más amplio. Sabéis que desde el 1 de enero de este año hay que cotizar a Seguridad Social por las prácticas no laborales y desde el 2011 por las becas que tengan remuneración. Se ha abierto la posibilidad de suscribir un convenio especial que reconozca hasta un máximo de 5 años para aquellas prácticas no laborales o becas con o sin retribución que se realizaran antes de que existiera la obligación de que cotizaran. Lo tiene que pedir la persona trabajadora, el convenio especial lo tiene que pagar la persona que lo solicita por la cuota que hubiera correspondido por la base mínima del año que sean las prácticas, pero puede ser muy importante para quien necesite redondear cotizaciones a efectos de poder conseguir que la edad ordinaria sean los 65, etc. Y mucha gente dentro de la empresa viene de carreras, es decir, mucha gente viene de FP, donde había prácticas no laborales, o mucha gente viene de carreras donde había prácticas laborales o prácticas en las empresas, o viene de becas anteriores al 2011 retribuidas, pero anteriores al 2011 que no cotizaban, o de becas no retribuidas que no cotizaban ni antes ni después del 2011 hasta el 1 de enero del 2024. Digo eso que se conozca, hay tiempo todavía para pedirlo. Yo creo que en su día lo envié, pero si no puedo volver a enviar la circular donde lo explica todo esto. Si yo ya tengo la edad ordinaria de los 65 y años cotizados suficientes, no voy a pagar un convenio especial para que me reconozcan algo que no me vale para nada, pero hay gente que puede ser clave el reconocimiento de ese periodo para la edad ordinaria de jubilación o para otras cuestiones. Raúl, una pregunta al hilo de esto. La gente que está ahora con convenio especial no tiene por qué suscribir, teniendo unas clases con prácticas, el convenio. No ¿No? te estoy entendiendo. A ver, me refiero. Prácticas. Prácticas la empresa. a la A empresa. ver, si te refieres, quien ahora esté Quien ahora esté en Porque PSI está estudiando. quien ahora esté en PSI o o en ERE, ya con convenio y esté especial. estudiando y tenga unas prácticas no laborales, no le van a dar de alta en Seguridad Social porque se da de alta en Seguridad Social a quien no esté de alta en Seguridad Social o no tenga obligación de cotizar. Con lo cual Eso sí o sí con seguridad en el caso es del ERE, transparente. y me lo tengo que estudiar en el caso del PSI, porque en el caso del PSI no hay una obligación de cotizar, sino una cotización voluntaria por parte de la persona. Pero Pero si en caso, a ver, da lo mismo porque en caso de que efectivamente por las prácticas, yo entiendo que tampoco, pero en caso de que por las prácticas te tuvieran que dar de alta, como ese alta es por la base mínima, tendrías que suscribir el convenio especial por la diferencia de bases. Pero yo creo que no hay ni falta. Bueno. Yo creo que no afecta directamente. Y en el caso del desempleo, con seguridad, expresamente viene, quien esté en desempleo y esté estudiando una FP y tenga prácticas no laborales, no. Sí, eso lo tienen tengo que claro. darle de Era alta lo del seguridad PSI lo social. que me surge dudas. Lo del PSI lo tengo que mirar, yo entiendo que tampoco, pero me lo tengo que mirar. Háblanos un momentito sobre el tema del fondo de pensiones, moverlo y los rumores que están saliendo alrededor de la exención fiscal y toda esa historia. Es que no sé qué rumores. Es que la UGT, y lo digo con conocimiento de causa, yo sé que eso se está grabando, luego que me culpen a mí. La UGT está llamando a todo el mundo por un tema relacionado con que este año están exentos fiscalmente si mueven el fondo de pensiones y lo sacan de Fonditel. A ver. Cuenta, que en los grupos de PSI se dice eso. Yo cuento lo que hay, insistiendo en que quien más sabe de normativa fiscal y del fondo de pensiones es en la Oficina de Atención al Partido. Sí. Pero a ver, primero, la exención fiscal de las contribuciones anteriores al 31 de diciembre del 2006, hasta el 31 de diciembre del 2006, perdón, anteriores a la del 2007, están condicionadas a que se rescate en forma de capital
O sea, se aplican solo a lo que se rescate en forma de capital en el ejercicio fiscal en el que acontece la contingencia o en los dos ejercicios fiscales siguientes. Pongo un ejemplo muy sencillo. Yo me jubilo en el año 2032. Pues si rescato en forma de capital el dinero equivalente a las contribuciones anteriores al 1 de enero del 2007, en forma de capital, en el ejercicio fiscal en el que me jubilo, 2032, o en los dos siguientes, 2033 y 2034, ejercicio fiscal no de fecha a fecha, tengo el 40% de reducción en la aplicación de esa fiscalidad. Primero. Segundo, ¿dónde está la clave aquí? Cuando se produce la contingencia. ¿Qué contingencias puedo pedir? 4. Una contingencia expresa que hay por haber sido afectado por un ERE, por un despido colectivo. Requisitos. Primero, tiene que estar en el reglamento del plan de pensiones donde yo me acoja a ello. Creo recordar que el de Telefónica Soluciones lo tiene como contingencia de ERE, pero hablo de memoria. Pero si no, a ver, los planes individuales tienen todas las contingencias que pasan por la puerta. Por lo tanto, contingencia ERE, que se considera similar a la contingencia de jubilación, luego explico por qué digo esto, a efectos legales, se puede rescatar el plan en forma de capital. ¿Cuándo se puede rescatar? Pues desde que te ha afectado el ERE, en el ejercicio fiscal en el que te ha afectado el ERE y en los dos siguientes. Esto es, yo que he salido despedido el 28 de febrero del 2024, puedo pasarlo a un plan de pensiones que tenga la contingencia ERE, pero lo tengo que rescatar en el ejercicio 2024 o en el 2025 o en el 2026. Punto. Si me cojo la contingencia ERE. Segunda contingencia, que no es contingencia en realidad, es anticipo de la prestación, que se llama, pero bueno, paro de larga duración. Requisitos del paro de larga duración, también habrá que movilizarlo porque el plan de Telefónica hasta ahora recoge como requisito para cobrar esto que no estés cobrando de Telefónica, pero lo podemos ver a uno que tenga el paro de larga duración, se considera asimilable a la prestación de jubilación, anticipo de la prestación de jubilación. ¿Cuándo se produce el paro de larga duración? Cuando cesas en el cobro de prestaciones contributivas por desempleo. En mi caso, 28 de febrero del 2026. ¿Cuándo podría acogerme la contingencia de paro de larga duración? Perdón, la liquidación anticipada por paro de larga duración en el ejercicio fiscal 2026 son los dos siguientes, 2027 y 2028. Tercera posibilidad, el plan de pensiones de Telefónica sí tiene reconocido el cobro de la contingencia cuando cumples 60 años, has causado baja en la empresa y todavía no tienes derecho a pensión. Por lo tanto, ¿cuándo se cumple la contingencia? El día que cumplo 60 años. Si no trabajas en Telefónica. Y fuera lo tendría que mirar en el reglamento, no me acuerdo. Vale, pues entonces, ni fuera. Requisito, tener 60 años. ¿Cuándo lo puedo cobrar? El año donde cumplo los 60 años, en mi caso, 2027, esto está pornográfico, ¿verdad? 2028 y 2029. Cuarta contingencia, jubilación. ¿Cuándo accedo a la jubilación? Cuando la Seguridad Social me manda una resolución diciendo que tengo pensión. ¿Cuándo puedo rescatarlo con ese beneficio? El año que me jubilo, el año siguiente o el siguiente. Insisto, ejercicio fiscal no de fecha a fecha. ¿Por qué insisto tanto en que el anticipo a los 60 años, el anticipo de paro de larga duración o la prestación por ERE se asimilan a la jubilación? Porque he leído en unos cuantos ingenieros de las cuentas lo de yo lo reparto en varios EREs y entonces en varios planes y de este me voy a coger la del ERE. De este me voy a coger la de paro de larga duración, de este me cojo los 60, de este me cojo la jubilación y 4 años me aplico la deducción. Va a ser que no. A efectos fiscales solo hay dos prestaciones de los planes de pensiones. La jubilación y la invalidez. La prestación anticipada en caso de dependencia se considera similar a la invalidez y la prestación anticipada por ERE, por desempleo, por 60 años se considera asimilable a la jubilación. Y no existen más contingencias.
Y cuidado con los experimentos de yo para diferirlo fiscalmente en 5 años. Hago no sé qué experimento porque está todo inventado y no puedo. De hecho, hay una resolución de Hacienda, por cierto, no con esto, pero con una cosa similar, diciendo aquello de, a ver, usted solo está haciendo ingeniería para pagar menos y va a hacer que no toca. Ahora, quien quiera rescatarlo porque fiscalmente le cuadre al año que viene no va a votar prestación por desempleo, con lo que no va a tener la prestación anticipada, no tiene 60 años y lo quiera al año que viene sí o sí, pues se tiene que ir a un individual que le reconozca la prestación por él. No tiene otra. ¿Cuándo interesa cobrar la prestación y cómo interesa cobrar la prestación? Cada uno sabe lo que quiere hacer con su dinero, cuándo lo quiere hacer y cuándo lo necesita. ¿Cuál es históricamente el truco? Cuanta menos rentas acumule de las que son objeto de tributación de diferente origen, más barata me saldrá la factura fija, porque el IRPF es progresivo. Segunda valoración que hay que hacer. Si yo lo cobro en capital, lo recibo todo en un ejercicio fiscal con lo que sube el marginal. Si lo recibo en renta, lo voy difiriendo durante el tiempo. ¿Cómo le renta a cada uno? Me vais a perdonar, pero consejo lo justito. Como cada uno eche sus números. Se supone que hay un periodo óptimo, al menos si alguien tiene decidido rescatar algo en forma de capital por la exención del 2007, y es el periodo donde menos rentas tributables tiene. En mi caso tengo el 2024 rentas tributables por todo lo que he cobrado de activo hasta el 28 de febrero, más 10 años de desempleo. 10 meses, 10 años. Si lo cojo en 10 meses. 2025 tengo 12 meses de desempleo. 2026 tengo 2 meses de desempleo. Y 2027, en mi caso, no en todos los casos será lo mismo, tengo 0 de tributación porque agoto el exento en enero de 2028, aproximadamente. Con lo que yo sé cuál es mi escenario. Segunda cuestión que no vale, por cierto, no vale cobrarlo en forma de capital, pero a cachitos. Cobrarlo en forma de capital es cobrarlo en forma de capital de una tacada. ¿Caben fórmulas donde yo cobre como si fuera renta antes de ese rescate en capital y luego rescate el capital? Sí. En la Oficina de Atención al Partícipe las explican perfectamente. ¿Caben fórmulas donde en realidad estoy haciendo varios rescates en forma de capital, pero lo disimulo muy bien? Sí. Pues yo cobro mixto. La parte de renta es tanto al mes, que se parece a un cobro en capital durante ese año, y luego capital y luego no sé qué, que lo mueve de fecha. Insisto, en la Oficina de Atención al Partícipe supongo que toda esta información se da. Pero ciertos experimentos de Google que lo sabe todo, ojito con ellos. Y no sé si era lo que quería que contara uno Víctor. Una cosa, por si acaso, yo estoy en la Oficina del Partícipe. Leed muy bien si trasladáis el plan, porque en muchos bancos está pasando que por paro pueden cobrarlo y luego en letra pequeña dice excepto si proviene de un ERE. Y se come el plan y el otro lado entero porque tú lo han llevado y no pueden volver y no pueden cobrarlo. Así que leeros muy bien los impresos que os dan en el banco, que luego nos llamáis diciendo que queréis volver y no podéis. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Que te lo cuenta la gente. Y si vais a movilizar para rescatar lo anterior al 2007, no hace falta la movilización total. Pero bueno, insisto en que eso cada uno depende de lo que quiera hacer, no hacer, o cuándo le cuadra o no le cuadra. Y hay una cosa que he visto yo en un vídeo que dice que por ejemplo, en el plan de pensiones de Telefónica, lo que venía del seguro colectivo, por el seguro colectivo era 75%. A ver, se están promoviendo una especie de demandas, unas reclamaciones fiscales que ya veremos dónde acaban, sobre si hay que considerar que la parte de derechos consolidados por servicios pasados que se correspondiera con el reconocimiento de lo que se tenía al seguro colectivo en la fecha de inicio del plan, y de la parte de reconocimiento de derechos pasados, recuerdo, una parte éramos posteriores al 88 y al 87 y por lo tanto no tenemos reconocimiento por servicios pasados sino una sobrecotización para cuantía equivalente. Hay un debate sobre si las correspondientes al reconocimiento de servicios pasados por cotizaciones anteriores al 87
realizadas al seguro colectivo gozan o no de una deducción fiscal por un jaleo que hay, que ha afectado a los de la ITP en su día, de exención fiscal, de reducción fiscal de aquello que no pudo ser objeto de minoración en la declaración de la renta durante el tiempo de activo. Lo mismo que hay para la reducción de la cotización a mutualidades, por entendernos, pero aplicado a los derechos consolidados por servicio pasado. Hasta donde yo sé, no es firme la jurisprudencia sobre si esto es de aplicación o no. Hay alguna sentencia favorable y alguna contraria, hasta donde yo sé. No estoy al día de la materia. Pero eso afectaría a la reducción de una parte de lo reconocido como derechos consolidados por servicios pasados, sea en plan de amortización o sea en plan de transferencia, a los anteriores al no sé cuántos de noviembre de 1987, que no consigo acordar nunca la fecha, que fue cuando se formalizó inicialmente lo que luego, cuando se enganchó el seguro colectivo al plan para poder exonerar fiscalmente las aportaciones por servicios pasados. Un carajal, te lo aseguro. Reclamación posterior a cobrar el plan, al año siguiente, cuando pagas impuestos, hacen la reclamación Sí. para que te devuelvan una parte de lo que has pagado. Y hasta donde yo sé no hay jurisprudencia firme. Pues no... Depende de la comunidad autónoma. Pero vamos. Entramos en las preguntas y dudas. Sí. A ver, A ver, lo repetimos la pregunta, y la ¿vale? Porque si no, repetimos. ¿Qué estamos significa? grabando. Pregunta qué significa lo del IRPF progresivo antes. A ver, si yo cobro 10.000, tengo un tipo de retención, me estoy inventando las cifras. Si cobro 10.000 no tengo retención, pero me estoy inventando las cifras. A ver, si cobro 30.000, tengo el 15% de tipo de IRPF. Si cobro 40.000, con lo que el 15% de 30.000 son 4.500. Si cobro 40.000 en lugar de 30.000, no tengo el 15% de 40.000, que ya es más, sino que el tipo en lugar de ser el 15 es el 20%. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Cuanto más ingresos tenga, no es que pague por más dinero, sino que además paga un mayor porcentaje. Si yo por mi pensión, os lo explico yo creo que muy sencillo, con el efecto doble pagador, que es lo que se daría cobrando del plan de pensiones. Si yo cobro 30.000 de alguien, yo cobro 30.000 de la empresa tributable, olvidaros de que exista la renta irregular, porque soy del PSI. Cobro 30.000 y tengo un tipo de retención del 15%, 4.500. Yo además rescato 30.000 del plan de pensiones. Tipo de retención 15%, 4.500. He pagado 9.000. Pero cuando yo voy a hacer la declaración he cobrado 60.000. Con 60.000 el tipo de retención no es el 15, sino que es el 25. 60.000 del 25, pues son, estoy haciendo de memoria, 15.000 creo, y no 9.000. Ese es el efecto doble pagador. ¿Por qué es el efecto doble pagador? Por la progresividad del IRPF. Cuanto más ganas, más alto es el tipo de IRPF. Por eso, el cobro en forma de capital no deja de ser, para las cantidades anteriores al 2007, no deja de ser una cantidad muy significativa a efectos de tablas de IRPF, cada uno tendrá la que sea, pero puede ser muy significativa, que si lo metes un año donde encima, tú imagínate que yo lo cobro en forma de capital al año siguiente de jubilarme. ¿Qué le he metido? Parte de las rentas de Telefónica, tributables, aunque sea en el 70%. La pensión tributable y encima le meto la seguridad social. Pues a lo mejor me disparo a 100.000 euros ese año, con lo que me dispara un tipo de IRPF del 35%, que me afecta a lo que me ha pagado Telefónica, que tenía un 12, a lo que me ha pagado la seguridad social, que tenía un 12 sin un 20, y a lo que me ha pagado el plan de pensiones, que tenía un 25. Pero luego todo al 35. No sé si me explico o... Hola. Yo creo que, te pregunto, el dinero que tenemos exento del dinero que estamos cobrando, tenemos un porcentaje hasta 180.000 o la cantidad que a cada uno le corresponda exento de IRPF, porque es indemnización por despido. Estas cantidades que estamos cobrando mensualmente no se suman a, por poner un símil, los dineros de la nómina de enero que es deducción y piso, ¿verdad? A ver. Es decir, nos cobrarían a la hora de cuantificar ese IRPF las cantidades que están obligadas exclusivamente a cobrarle el IRPF o suman todo, aunque solo no lo apliquen a la
nóminas de enero, febrero más finiquitos. A ver, está preguntando cómo funciona en definitiva la acumulación de rentas cuando hay una parte de la renta exenta, excepto de la declaración de IRPF, Exacto. por simplificarlo. Pongo el ejemplo del 2024, que yo creo de los ejemplos más gráficos. Yo en el 2024 resulta que he cobrado entre enero, febrero, la de beneficios, la liquidación y no sé qué, he cobrado 15.000. Objeto de tributación, plenamente tributables. He cobrado además como retribución en especie X plenamente tributables. Pues la retribución imputada porque tengo el abono telefónico y el no sé qué, la del seguro médico, etc. Eso plenamente tributable. Luego digo cómo se traduce en la declaración, que no es eso. Tengo exento de IRPF lo que me paga la telefónica, que es la diferencia entre el desempleo, entre el neto del desempleo y la renta objetivo, que está exento fiscalmente, pero que renta que yo cobro ese año. Y tengo el desempleo, que renta que cobro ese año. Y tengo como gasto la seguridad social que he pagado en enero y febrero y la que estoy pagando en el desempleo, que me deduce todos los meses el SEPE, que la nómina me llega a 1.400. Yo tengo todavía una hija a cargo, no hay manera de que no deje de serlo. No dije. Las rentas por despido hasta los 180.000 o el equivalente al improcedente con el máximo de 180.000 están exentas de tributación. Pero a mí me van a venir en el certificado. Yo lo voy a incluir, me lo voy a encontrar en el borrador. Lo que pasa es que me lo voy a encontrar en una casilla que pone rentas exentas. En mi caso, al menos, el importe de las rentas exentas del 2024 es un pastón. Porque yo tengo los 10.000 euros estos de prima de enganche y tengo el premio de servicios prestados que me quedaban pocos telediarios para perfeccionarlo. O sea, que tengo una pasta de rentas. No tiene ningún efecto fiscal, pero me va a venir en la declaración. Pero no suma a la hora de... No suma a la hora de calcular el tipo porque es cero. No suma. La cotización a seguridad social, y esto es una diferencia con relación al PSI del ERE, en el PSI a mí me lo paga la telefónica y yo lo pago. Lo ingreso, pero lo deduzco como gasto. En el ERE no, en el ERE lo paga directamente el convenio especial la telefónica. Pero ahora durante desempleo yo estoy pagando 217 cada mes. Y eso me va a venir como gasto en seguridad social en el certificado de IRPF del SEPE y me lo voy a poner como gasto deducible de seguridad social. ¿Me lo compensa la telefónica? Sí. Y voy a agotar antes el exento porque me lo está comentando la telefónica. Pero la telefónica no me complementa eso. La telefónica lo que hace es subirme lo que me paga todos los meses. Porque la seguridad social lo pago yo. Y segundo, con estas cosas no os preocupéis que la primera interesada en hacerlo bien va a ser la telefónica. Entre otras cosas porque el retenedor es el obligado a retener bien. Y el que si no retiene bien y retiene de menos, el que paga la fiesta. O sea que no os preocupéis que va a venir bien. Pero el efecto que decía antes de subida del marginal es cero hasta que se agote la renta exenta. La renta exenta se agota en un ejercicio fiscal donde una parte está exenta y otra no. Y entonces, en cada caso, pues supondrá poco lo que tiene no exento de lo que paga Telefónica o mucho, dependiendo de si se la agota en enero o en diciembre, o a mitad del año. Pero ese es el efecto de la aplicación de la renta exenta. Que, insisto, va a venir en el certificado y os va a venir en el borrador de declaración, pero en la casilla de rentas exentas. Un momento sobre la disposición transitoria 34, el apartado 1. El presupuesto que se alarga hasta el 2026, me ha parecido entender, que si no me lo corrige, que el supuesto de que, bueno, yo una vez mi base reguladora, le aplico el 12%, se me jubilo a los 63, y si queda por encima de la pensión máxima, ¿se aplicaría el 0,5 trimestral o ya las nuevas tablas que se A ver, tres cálculos. Primer cálculo, yo calculo mi base reguladora con las bases de cotización de los últimos 25 años, los 2 últimos años en el valor nominal, los 23 más alejados, con la tabla de revalorización y me da una cifra con muchos ceros que divido entre 350 y eso me da mi base reguladora de pensión. Primer cálculo, ¿esa base reguladora es superior a la pensión máxima de ese año, sí o no? Si es que no, dejamos de hablar de la transitoria 34. Sobre esa base reguladora se aplica el coeficiente reductor por edad y punto.
que es superior aunque sea por 1 céntimo. Primer cálculo que tengo que echar, el del sistema antiguo. Esto es, aplico el 12% o el 15% o el porcentaje que cada uno le salga del coeficiente reductor por anticipación de la edad. Y me da una cifra. Aplico el 0,5 por trimestre de anticipación o fracción. Quien anticipa 9 meses y un día está anticipando 12 meses, para entendernos. 0,5 por trimestre de anticipación o fracción sobre la pensión máxima. Y me da otra cifra. La menor de las dos es mi pensión, la menor, salvo que, aplicando el coeficiente reductor de la disposición transitoria 34, que me corresponda por edad y años cotizados, a la base reguladora, no, a la base, perdón, a la pensión máxima, estoy yo haciéndome, perdóname, a la pensión máxima sea mejor, en cuyo caso se aplica este último. Pongo un ejemplo de los que ha pasado reales el año pasado. El primero con el que yo me enteré de este debate y estuvimos trasteando hasta que al final está jubilada la persona y le ha salido así. Yo tengo la base reguladora superior a la pensión máxima, pero solo en un 2%. Si yo me jubilo, me van a aplicar sobre la base reguladora el 12%. Que a efectos reales es un 10% sobre la pensión máxima, con lo que era mi pensión en el sistema antiguo. Pero si me voy a la tabla de la transitoria, es el 5% sobre la pensión máxima. Gracias por la corrección, que estaba yo ya volviendo en gilipollas. Es el 5% sobre la pensión máxima. Conclusión, se ha ido con el 5% de la pensión máxima. Por eso digo que eso ocurre solo a los que tengan poco diferencial entre la base reguladora y la pensión máxima. Esto se va viendo cada uno de los años, 0,115 más cada año, y eso compensa a lo mejor la subida del incremento del IPC de ese año. Las pensiones se revalorizan las causadas a 31 de diciembre. Si yo me voy en enero, hasta enero del año siguiente no tengo subida de pensión. Pero si me voy el 31 de diciembre, tengo subida de pensión el 1 de enero. El año que la subida de pensiones fue el 8%, pues no os cuento la diferencia entre tener un mayor coeficiente reductor pero irse en diciembre a tener un menor coeficiente reductor pero irse en enero. Eso pasó ese año. ¿Qué va a pasar otros años? Es que todos los años no son iguales. Pero eso es la planificación a corto. Progresivamente las cuentas, progresivamente la transitoria 34 dejará de ser de aplicación. Lo del doble cálculo será de aplicación el que te aplican el coeficiente de la 34. Pero lo del doble cálculo con el sistema antiguo, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social estimaba que duraría hasta 2026. Nosotros tenemos alguna duda ni que llegue al 2026, lo digo sinceramente. Por cómo echa los cálculos la de Goss, pero depende de cómo evoluciona el IPC, la pensión máxima y otras cosas. No sé qué iba a decir. No me acuerdo bien. Pero bueno, eso depende más para la planificación a corto plazo. Sí. Según van avanzando los años, hay menos gente que está tan pegada en la base máxima, o sea, de la base reguladora a la pensión máxima. ¿Por qué? Porque hay dos efectos que hacen que los telefónicos estén muy pegados en algunos casos ahora, fundamentalmente. Primero, el que antes la base máxima de cotización era diferente en función de cada categoría. Empezó a ser la misma a partir del 2011, no, 2006, perdón, no, 2001, 2002 es el primero, que están iguales, pero ahora mismo hay gente que le pilla el año de cuando la base máxima no era igual. Todo eso va desapareciendo con el paso de los años. Y segundo efecto, la base máxima se lleva revalorizando desde el 2024 un 1,2% adicional al IPC real, que es mucho. Según vayan pasando los años con una revalorización del 1,2 adicional, va a abrirse el diferencial entre la base máxima y la pensión máxima, con lo que va a abrirse el diferencial entre la base reguladora teórica que te sale y la pensión máxima. Y cuando se abre ese diferencial, deja de ser de aplicación el enjuague de la transitoria 34. Esto es mucho más complejo explicarlo que verlo sobre un caso concreto, pero vamos a hacerlo de otra manera. ¿Preguntas? Sí.
Sí. Ojo, cuando tú movilizas o indicas qué participaciones quieres movilizar, o por ley se te aplica en parte proporcional a anteriores y posteriores al 2007. Los ingresos suelen llevar en total, si lo quieres total o parcial, y si lo quieres parcial es anterior o posterior. Sí. Eso hay que, por eso yo le sé muy bien donde lo lleváis. Y muchas veces lo lleváis a donde os dan 2 cuberterías por el 5%, me da lo mismo, a lo que llevéis, pero con condiciones de cuándo y cómo lo rescatáis. Que aquí nadie da duros a pesetas. Y luego dependiendo de lo que cada uno quiera hacer con su dinero. Yo, por ejemplo, si alguien entiende que ese dinero del plan no le hace falta y lo quiere dejar en herencia a sus herederos, pues que no mueva nada. Que alguien entiende que lo que quiere es poder tener una renta de jubilación más alta de media todos los años, pues le interesará rescatar en renta. Que alguien entiende que quiere poder beneficiarse de la exención fiscal que tienen las aportaciones anteriores al 2007 y luego el resto en renta para que tenga menor impacto fiscal, pues mixto con esa combinación. Que a alguien le hace falta para pasado mañana, no sé qué urgencias que tiene, han sacado un modelo nuevo de coche, yo que sé, me parece mentira los planes de pensiones que tienen objeto de cubrir rentas a futuro, no lo gastamos en coches, pero no lo hacemos todo, pues entonces cuando le venga el apretón. Considerando 2 cosas importantes. Primero, las que hemos comentado antes, de cuanto más metes, más te sube el marginal de todas las rentas, no solo de lo del plan. Y segundo, considerando cuáles son las posibilidades de optimización fiscal cuando lo que si se va a rescatar en forma de capital. Por ejemplo, en mi caso, que cumplo los 60 en un año donde la fiscalidad que tengo es 0 directamente, pues posiblemente es mi óptimo fiscal. Si yo resulta que quiero rescatar todo en capital, porque me lo quiero fundir, pues a lo mejor es que entonces me renta rescatar la parte exenta el año que tengo 12 meses de desempleo, otra parte gorda el año que solo tengo 2 de desempleo y el otro que tengo a 0, no sé cuánto más en capital. El Excel calcula todo de dice. Teóricamente pides en forma mixto, la de capital es la que goza, y la otra es en renta, pero la renta puede ser, me das 40.000 cada año. ¿O no, Gloria? O incluso, lo otro es en renta a 500 meses cada año, pero ahora quiero que me la anticipes durante este año, me la vas a subir a 5.000 al mes. Y lo importante es que eso funciona sobre el ejercicio fiscal. Tiene el mismo valor si yo lo rescato el 1 de enero que si yo lo rescato el 30 de diciembre. ¿Dónde va a estar la diferencia? ¿Cuál es el diferencial de rentabilidad entre que yo lo tenga en el bolsillo, lo tenga en una cuenta corriente o lo tenga en el plan? A ver, depende de qué prestación cojas. Si yo me cojo la prestación de ERE, el ERE, ¿cuándo he salido yo por el ERE? 28 de febrero del 2024. Con lo que solo lo puedo hacer en el ejercicio fiscal 2024, 2025 y 2026. Si yo he cogido la de ERE y quiero llevarme en el 2027, no. En forma, para la reducción fiscal, sí. Sí, sí. En capital no. Lo que pasa es que tú cuando rescatas ahora, tú dices que rescatas en forma mixta, capital y renta, capital ahora, la forma de renta para el año que viene y el año que viene la cambias de año. Si quieres, si no te padres. Pero vamos, insisto, la oficina de atención al partícipe te da todo el menú de opciones de ese tipo. ¿Qué? Ah, sí.
ya lo quitan directamente. Está hasta los... Por ejemplo, si yo me voy a los 63, en ese momento ya se acaba. No me acuerdo cómo está, pero si no me equivoco, el seguro médico está comprometido hasta los 63 y punto. Luego a partir de ahí de pagos de cada uno. Pero tengo que revisar, no me acuerdo. En el PSI me refiero. No, en el PSI el seguro médico está hasta los 65, creo recordar. O hasta que te jubiles. Y si te jubilas antes, lo pierdes antes. Pero te lo quitan en el momento que te jubilas No. o al final del año. No, tampoco. No tiene una fecha fija de efectividad. Por ejemplo, ahora a primeros de mes han dado de baja a los que se han ido entre junio y septiembre. Posiblemente cuando lo comunique la Telefónica. Claro, es que el tomador es Telefónica, con lo cual hasta que Telefónica les comunique que te has dado de baja o que te has jubilado, no te van a permitir ni siquiera intentar hacer una póliza con ellos. Otra cosa es que desde la fecha de la baja que hace Telefónica tienes 30 días para poder hacer un seguro con ellos en condiciones más ventajosas, pero que tampoco lo hacen siempre, te mandan ellos una notita diciéndote, oye, que te ha dado Telefónica de baja, si quieres continuar con nosotros, estas son las condiciones. Sino que lo normal es que tú cada 15 días, desde que te has accedido a la jubilación, no, llamar tampoco porque no te van a hacer ni puto caso. Lo que tienes que hacer es meterte en la aseguradora, en la app, y ver si tienes acceso o no tienes acceso, para que no se te pierdan esos 15 días. Si estás interesado en mantener ese seguro, que luego las condiciones no son las mismas. Depende de la edad, depende del sexo, etcétera. Y lo del seguro colectivo, Hasta los 65. lo que cobra el seguro colectivo hasta los 75. Exacto. Para Víctor, Raúl o Luis, alguno de los tres. La empresa, la empresa que nos gestiona los vinculados con los sistemas, ¿cómo está trabajando? ¿Se está potenciando su trabajo? ¿Hay problemas? ¿Trabaja bien? ¿Mal? ¿Regular? ¿Cómo están? ¿Qué se sabe? Me da risa tu pregunta porque no se sabe. A ver, es una filial de IBM, creo recordar. No sé, De IBM, ahora sí. era de IBM, Es de pero no sé IBM. de quién es ahora. De IBM filial, sí. Yo es que puedo dar mi opinión. Convendría que tuvieran algún técnico en actualización informática un poquito al menos. Está muy Porque desfasado. hay alguna cosa manifiestamente mejorable, pero bueno. Y eran Es lo que- los antiguos de gestión. A ver, eso en origen era Que que se forme Gestiona, IBM. se fue a IBM, en algunos casos hay gente que yo creo que tiene todavía el conocimiento de cuando era Te Gestiona, pero en otros casos pues depende. Ya prácticamente no queda. Por ejemplo, la plataforma informática, en mi opinión, no de esto entender, es manifiestamente mejorable. O sea, los caranzales que ha tenido todo el mundo con las primeras nóminas, te descargaba, le pedías un archivo y te daba otro y cosas de esas, pues no son. En el siglo XXI no. Si estás un mes o menos sin acceder, te pide que cambies la cara. Acabas de cambiar hace 20 días. Yo que llevo sin hacerle ni caso a lo de cambios de la clave, le digo ni puto caso y me bajo el resto. y ya está. A mí me deja entrar igual. Más que la gestión técnica de Portalsec y demás, son las actualizaciones. Gente que se jubila, la actualización de sus bases de cotización a la seguridad social, dinero que pagas, de las funciones que te corresponden, atrasos y demás. Fundamentalmente, Pero vamos, a mí me lleva pidiendo lo de que actualice su contraseña no sé cuántos meses, que lo que hago es cerrar la ventana y descargarme la nómina para lo único que entro, que me la sigue dando. No me ha chillado mucho hasta ahora. Claro. Cuando me acuerdo de entrar, probaré ahora. ¿Alguna pregunta más? Sí. Una consulta sobre los que no estamos en el plan de pensiones mantenemos la prestación de seguro colectivo de supervivencia. Leí una consulta virtual de Humanidades, una columna en internet, en la que preguntaba si se puede rescatar la prestación de supervivencia en forma de capital, y les contestaron que sí. Eso... A ver, la prestación de supervivencia solo se cobra en forma de capital. Yo sé que la aseguradora, Y en forma de REN. a ver, la aseguradora actual de la póliza está haciendo oferta de otras fórmulas de cobro. Yo lo sé por una persona que tenía un jaleo sobre el cobro o no cobro, Sí. con una invalidez,
Y entonces me dijo que la aseguradora me ha hecho oferta de otra fórmula de cobro, pero eso es un negocio particular de la aseguradora. La póliza de supervivencia es el cobro en capital por una sola vez. Y la aseguradora, de hecho, la oferta que va a hacer, técnicamente es un rescate y la suscripción de una nueva póliza. Técnicamente. ¿Y fiscalmente eso tendría consideración? No tengo ni puñetera idea de fiscalmente que, para no contarte otra cosa, no tengo ni idea de fiscalmente qué consideración tiene. Yo sé que la fiscalidad de la póliza de supervivencia es compleja porque una parte era tributable por la empresa, otra parte está tributable por ellos. Es compleja, no me la sé. Y opciones que da la aseguradora, que no son las que contiene la póliza, menos todavía. Creo que la aseguradora, pero nunca volví a saber de ello, te hace una oferta y te explica la fiscalidad, pero no te sé decir. ¿Más preguntas? Pues vamos cerrando. Pues damos por finalizada. Sí, lo único, como seguiremos con la pelea de la fecha de efecto de la cláusula adicional, novedad que haya la iremos informando.